Saludos amados, que Dios me los bendiga. Bienvenidos al canal Vida para Ti, para aquellos que nos visitan por primera vez. Y gracias a todos aquellos que continúan con nosotros, los que se siguen suscribiendo, los que ya están de tiempo con nosotros. Les agradecemos, ¿verdad?, su compañía y esperamos que siempre la palabra que compartimos sea de bendición para sus vidas. Hoy vamos a estar hablando una palabra hermosa, una palabra que espero que traiga ánimo a tu vida, porque eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Ella es como multiforme. Ella, conforme a la necesidad, se acomoda. Por eso dice la Escritura que es viva, es eficaz, es dinámica. Y como es vida, ella imparte vida. Es eficaz porque ella suple la necesidad de tu vida y de la mía. Por eso es que es tan importante que siempre la leamos, porque algo siempre vamos a recibir a través de ella que fortalece, anima y vivifica todo nuestro ser. Entonces hoy vamos a estar hablando vamos a estar haciendo referencia en la parábola que está en Lucas en el capítulo 18, la parábola de la viuda y el juez. Una parábola hermosa, parábola que trae ánimo, consuelo, esperanza. Así que si estás desanimado, ¿y a quién no le ha sucedido eso? Si te encuentres hoy desanimado, cansado, sin deseos, muchas veces de seguir dando la batalla, espero que esta palabra infunda aliento y que te levantes nuevamente por medio del poder del Espíritu Santo. Y vamos a leerla primeramente y luego la vamos a ir desarrollando. Dice de la siguiente manera: Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó: fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Qué lindo. De hecho, Jesús, antes de relatar esta parábola, estaba hablando precisamente acerca de él, del Hijo del Hombre, y de todo lo que eso implicaba. Y luego trae entonces este tema acerca de motivar a sus discípulos, porque trae una gran enseñanza esta parábola, el de no desanimarnos y continuar confiando, y al confiar seguir orando. Pero también nos invita a que perseveremos hasta su regreso. Y eso muchas veces se nos dificulta porque la vida trae tantas situaciones diarias y como que la carrera se hace eterna y nos cansamos en el camino. Y Dios nos entiende. Dios te entiende a ti y me entiende a mí, que muchas veces decaemos de ánimo. Por las razones que sean,
estás decaído de ánimo, Dios te entiende y Dios te comprende. Y no tan solo eso, también te ayuda, porque Dios es un Dios de misericordia. Y aquí vamos a ver cómo hay una gran comparación entre un juez que dice que es injusto, es insensible ante la necesidad y el dolor de esta mujer que es viuda, en contraposición con Dios como juez que es bueno y para siempre es su misericordia. Para entenderla un poquito más, vayamos y echemos una miradita en el Antiguo Testamento. ¿Qué se pensaba y cómo se veía a una viuda y cómo era que Dios se movía en medio de su necesidad? En el Antiguo Testamento, en la cultura patriarcal, ser una mujer viuda era lo peor que le podía pasar a una mujer. Era una tragedia que ella quedara viuda. Era una mujer que quedaba desprotegida. Su estatus social cambiaba inmediatamente. Se veía como una persona, imagínense, pobre, desvalida, sin protección. ¿Quién iba a estar por ella? Así que en esta cultura patriarcal, prácticamente una mujer sola se le hacía muy difícil sobrevivir en medio de aquella sociedad, donde la familia era el fundamento. De hecho, una mujer fructífera que tuviera muchos hijos era una mujer bendecida, así como una mujer estéril se veía como una tragedia. Prácticamente lo mismo una mujer viuda. Entonces, Dios en su misericordia se mueve a compasión y hay entonces unas leyes que Dios estableció en la ley mosaica para protegerla, para hacerle justicia, para defenderla. Y por ejemplo encontramos en Éxodo el capítulo 22, versículo 23, no maltraten a las viudas ni a los huérfanos. Si lo hacen y ellos me piden ayuda, yo los escucharé. Fíjese que aquí en la parábola tenemos a un juez injusto que no se mueve a misericordia, que no le interesa la condición de esta mujer y que la atiende, en otras palabras, para que ya no lo moleste más. No es porque se mueve a misericordia por ella, no. Es simplemente para que ya no lo moleste, quitársela de encima, como decimos. Sin embargo, aquí, cuando vemos en la palabra, en el Antiguo Testamento, vemos que Dios se mueve a misericordia por ella. Le da compasión y busca cómo remediar su situación. Porque a cualquier mujer le puede suceder que quede viuda. Son situaciones que nos pueden llegar en cualquier momento. Y Dios entonces en su misericordia hace provisión a través de unas leyes sociales para que se cumplan y así hacerle justicia, protegerla, defenderla. También vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 18, Dios es justo con las viudas y muestra su amor dándole ropa y comida a refugiados que viven entre ustedes. También estableció en Deuteronomio capítulo 24, dice, si al recoger las cosechas dejan olvidado en el campo algún manojo, déjenlo allí para los pobres, refugiados, huérfanos y viudas. O sea que Dios estableció leyes para suplir su necesidad, para protegerla y traer consuelo, esperanza. Y eso nos recuerda mucho a la historia de Noemí. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando Noemí queda viuda, pierde su esposo, pierde sus hijos. De hecho, ella misma se cambia el nombre y dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, ante la tristeza y la congoja y la situación en que ella queda.
de total desprotección. Y hasta le pide a las nueras que se vayan porque ella no tenía nada que ofrecerle. Mujer estaba en total angustia. Y recordamos entonces cómo Ruth se queda con ella y luego más adelante en la historia vemos cómo Boaz, un tipo de Cristo, la redime porque Dios también hizo la provisión de la ley del levirato, donde el hermano de aquel que moría era obligado a casarse con la viuda para redimirla, para sacarla de la condición en la que quedaba ante la sociedad y ante ella misma, cómo se sentía y cómo se veía en medio de su comunidad. ¡Qué hermoso! Todo esto nos permite ver a Dios manifestado a través de aquel que ha sido abandonado, aquel que está sufriendo, aquel que está marginado, aquel que está siendo en ese momento está sufriendo los embates que trae la vida y Dios se identifica con ellos, pero no tan solo se identifica, sino que les hace provisión. Ese es Dios. Muy diferente a este juez injusto. Era injusto. ¿Por qué? Porque la trataba de una manera precisamente que ella no se merecía. Sin embargo, cuando nosotros, y estamos haciendo algo rapidito porque la idea es entrar a la oración, a que nos motivemos a orar por encima de las situaciones. Pero es bueno mirar un poquito en el Antiguo Testamento, en el concepto de la cultura judía, cómo se veía la viuda, pero también qué provisión hizo Dios para cuidarla. Y de esa manera contrapone a Dios ante la necesidad de esta viuda, cómo es que Dios la ve, cómo es que Dios la acompaña en su dolor, versus el hombre, versus este hombre injusto, porque también vemos a Dios como Dios juez que obra justicia y le hace justicia al necesitado, al oprimido, al que es marginado muchas veces por el sistema. Y aquí está Dios haciendo provisión. En el Salmo 68 también nos dice, Dios que vive en su santo templo, cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. O sea que no es un Dios que se queda ya en su santo templo indiferente ante el dolor de sus hijos. No, es un Dios que se compadece, es un Dios que cuida constantemente de sus elegidos, los protege como buen pastor, que dice la palabra, que es nuestro amado Salvador. Y dice que Él cuida, Él tiene cuidado de sus ovejas, tiene cuidado de su pueblo. ¡Qué lindo! También cuando nosotros vamos en el Nuevo Testamento, vemos aquí a Lucas elogiando también la predilección que tenía Jesús acerca precisamente de la viuda. Y vemos varios relatos, 4 relatos en particular, donde vemos también Dios cómo le hace justicia a esta mujer en medio de aquella sociedad, que de hecho en la comunidad primitiva ella era un grupo apartado que se le atendían sus necesidades. Y vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando judíos de habla griega reclaman que sus viudas no estaban siendo atendidas, sus necesidades, y ahí entonces los apóstoles se reúnen y entonces comienzan a hacer un plan estratégico para que ellos pudieran continuar la obra evangelística, no se interrumpiera, y ahí nombran entonces los diáconos que iban a estar a cargo de servir a sus necesidades. O sea que también en la iglesia primitiva seguimos viendo a Dios presente, el Dios que se hace presente en tu necesidad, el Dios que cuida constantemente de aquel que es menos afortunado. Lo vemos también en la comunidad, en la iglesia primitiva, y lo vemos aquí en este evangelio. Primeramente, por ejemplo, en el capítulo 7 de Lucas, en el 11 al 15, cuando se presenta la viuda de Naín, sufrida,
su hijo muere y Jesús lo levanta de entre los muertos. Lo levanta y lo trae a vida. Le suple la necesidad y el dolor que tenía aquella viuda. Porque no tan solo era viuda, sino que ahora también perdía a su hijo. Y Jesús se mueve a misericordia. Así que también Jesús, en medio del dolor que pueda estar atravesando, se mueve y obra. Hasta milagros, si tiene que obrar milagros para componer en medio del dolor que se tiene en esa necesidad. También lo vemos en Lucas el 18, que es el que estamos viendo hoy, en Lucas 20:47 y Lucas 21, cuando vemos aquí atacando precisamente a los maestros de la ley que obraban injusticias contra las viudas. Y dice que les quitaban hasta las casas, abusaban de su poder, de su estatus, y abusaban de esta situación que ellas tenían porque no tenían quien las defendía. Pero aquí estaba Jesús, que estaba estableciendo el reino y también haciendo ver que el reino de Dios es un reino de justicia, que donde allí hay injusticia, Dios se va a hacer presente. Entonces, dentro de este contexto que estamos viendo, podemos entonces comprender un poquito más cuando habla acerca de un juez injusto ante una viuda. ¿Cómo fue que él respondió a su necesidad? Y ella rogándole, por favor, haga usted todo lo posible. Ella le estaba pidiendo justicia. Y él ni tan siquiera la quería atender. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Dice la palabra que Dios está atento constantemente a nuestra oración. Que al que a Él se acerca, Él no lo echa fuera. Porque es un Dios que se compadece de nosotros. A tal punto que era un hombre irreverente. Un hombre que no tenía temor de Dios. Y que simplemente se movió a resolver esta situación por quitársela de encima. Y la tuvo que atender. Simplemente para beneficio de él. Pensando en que así se quitaba un dolor de cabeza de su vida. Pero vamos a ver la diferencia de cómo es que Dios atiende nuestra necesidad. Porque no tan solo, la viuda representa muchos escenarios de vida. Puede ser un huérfano, un desvalido, un marginado, alguien que sufre, una esposa abandonada, una esposa maltratada. En cualquier escenario donde hay una necesidad apremiante, tal vez tú en este momento estás atravesando una necesidad donde necesitas que se te haga justicia. A veces el mismo sistema que margina, que abusa, sistemas corrompidos, sistemas donde no se le hace justicia al pobre. Pero yo voy un poquito más allá en estos tiempos en que estamos viviendo. Sistemas donde tampoco se le hace justicia a la clase trabajadora. Porque no tan solo es al pobre, pero también hay una clase trabajadora que está siendo abusada por muchos sistemas. Y ella es la que tiene la carga más fuerte para sostener el sistema. Ahí también hay injusticia. Y muchos de nosotros estamos siendo testigos también de que esta clase, que no está en una pobreza, no raya en esa pobreza, pero también es una clase que está explotada, está cansada,
que ya no tiene fuerzas para buscar la manera de seguir sobreviviendo ante un sistema opresivo, ante un sistema injusto, ante un sistema corrupto. Y eso también trae desánimo, trae desesperanza, trae enojo, trae ira. En nuestro contexto somos testigos de eso. Así que esto puede tener diferentes vertientes, porque donde hay injusticia, muchas veces también provoca enojo y provoca mucho desaliento. Y aquí entonces vemos cómo es que Dios se deja ver y se hace presente de manera muy diferente a este juez injusto. Dice la palabra que sus juicios son rectos, son justos y son verdaderos. Por eso nuestra confianza debe estar puesta en Él. Dice, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a los que son suyos? La pregunta, háztela para ti. ¿Tú crees que Dios no te va a defender? ¿Qué injusticia estás experimentando? ¿Qué situación de vida tú tienes presente en esta hora que tú necesitas que se te haga justicia? Yo tengo varias. ¿Y tú cuántas tienes? Y lo otro, ¿tú crees que Dios no te puede defender? ¿Tú crees que Dios no te va a defender? Cuando dice la palabra que Dios es un Dios de misericordia, que Dios está del lado del bueno, del pobre, del necesitado, del marginado, del que es oprimido por el sistema, del que es oprimido tal vez en una relación de injusticia y de maltrato. Tal vez sea un niño, un adolescente. ¿Cuántos hoy están siendo víctimas de un sistema opresor? ¿Cuánta injusticia se está hoy experimentando? Cuando por causa de sistemas corruptos se les niega una buena educación a los niños. Eso es injusticia, eso es injusticia. ¿Cuántos hoy somos víctimas y sufrimos de la privación de buenos servicios médicos, aun cuando hacemos las contribuciones y cumplimos con nuestros deberes como ciudadanos? Y muchos sistemas de gobierno corruptos no hacen buen uso. Y luego nosotros somos los que sufrimos las consecuencias. Y así podríamos enumerar tantas injusticias que experimentamos hoy en este tiempo. Y yo creo que no hay una nación que no lo esté experimentando. Que no lo esté experimentando. De tantas maneras estamos siendo nosotros impactados, como esta viuda que estaba pidiendo justicia. Y dígame usted, amado, si eso no provoca desaliento y desánimo. ¿Cuántas veces? Y uno lo puede entender porque hasta a veces uno lo ha pensado, y David mismo lo dijo, ¿valdrá la pena ser bueno? ¿Valdrá la pena seguir este camino? Porque eso es parte del desaliento. ¿Valdrá la pena seguir orando y pidiendo cuando cada vez esto, lo que vemos que se pone más malo? Y pareciera que el malo es el que vence y es el que se le premia. Todo eso viene a nuestras vidas constantemente. Constantemente. La gran pregunta, ¿creemos que Dios nos hará justicia ante esa situación que estamos pasando?
que es injusto, nos provoca coraje, nos provoca ira, frustración. Como muchas veces el malo descaradamente actúa y muchas veces hasta sale por la puerta ancha y nos desanimamos. Pero aquí la parábola nos invita a no desanimarnos y seguir confiando. Porque dice que si este hombre, que era malo, insensible, que no le importaba la situación de esta mujer y que obró solamente por quitársela de encima, pero estaba obligado y obró como juez, estaba en un puesto de poder, de autoridad y tenía que ejercer justicia. Y lo hizo por obligación. ¿Cuánto más nuestro Dios no ha de obrar, que nos ama y que no lo hace por obligación, sino que su naturaleza, que es amor, y su reino, un reino de justicia? ¿Cómo podremos dudar de que Él no nos va a escuchar y no nos va a ayudar? Pero aunque sabemos eso, nos desanimamos muchas veces. Y nos cansamos y ya no queremos ni hablar con Él, ni hablarle de la situación, porque no vemos un resultado, no hemos visto una salida. Y dice, ¿creen que tardará Él en responderles? Precisamente, nos desanimamos porque vemos que la respuesta no llega, como que se está tardando la cosa. Como que esto no tiene ninguna salida y a veces hasta pensamos que Dios no muestra interés en el asunto. Todo eso nos sucede. Somos débiles, somos frágiles, vasos de barro, dice la Escritura. Estas dos grandes preguntas no las debemos hacer. Creo que Dios va a atender mi caso. Se interesará por mí. Se interesará por mi situación. Una situación donde yo necesito que Dios me ayude y me haga justicia. Y la segunda, ¿se tardará Dios en responderme? A veces pensamos que Dios no se interesa, y si no se interesa, mucho menos me va a responder. Y ahí dejamos la oración. Como decía Spurgeon en un pensamiento que él decía, a veces nuestra oración se parece a un niño que va y toca la puerta y se va corriendo. Y mientras se va corriendo, abrieron la puerta, o sea, que no esperó a que se le abriera la puerta. Hay que seguir, ¿qué? Tocando. Porque al que Él viene, Él no lo echa fuera. Y dice, tocad y se le abrirá. Llamad y se le responderá. Pero a todos nos sucede en algún momento en el camino de la fe que decaemos de ánimo. Al ver que la cosa no cambia, que siempre es lo mismo. A mí me pasa. Y tengo que estar batallando con eso. Y esto será hasta el último día en este mundo. Tenemos días en que nos sentimos bien animados y todo lo más bien. Y hay momentos en que decaemos anímicamente. Eso es parte de nuestro caminar cristiano. Lo importante es entenderlo, aceptar que es una realidad humana, de nuestra fragilidad humana, y que cuando eso suceda, nos acordemos de que Dios es bueno, de que Dios nos ama y de que Dios se interesa por nosotros y que siempre está ahí atento a nuestra necesidad. Dios no cambia, los que cambiamos realmente somos nosotros. Y muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias que afectan nuestro estado de ánimo. Y ahí muchas veces entonces dejamos de hablar con Dios. ¿Y para qué? Total. Para lo mismo.
seguir diciendo lo mismo. No, porque mira qué interesante. Parte de ese aprender a caminar con Dios y a hablar con Dios es que, por ejemplo, tú le pides que te ayude en X situación. Esa fue tu primera oración. Luego más adelante puede que le digas acerca de esa oración: Señor, yo te pedí acerca de eso y no he visto ninguna respuesta. ¿Qué pasa? Ya es tu segunda oración de eso. Tal vez más adelante puede ser que le digas: Señor, no pasa nada, yo estoy cansado. ¿Y qué es lo que? Y tú sigues, vas cambiando esa oración acerca de esa situación. Y eso nos ayuda a mantenernos en contacto con Dios. Pero cuando nosotros nos desanimamos y cortamos todo diálogo con Dios, entonces eso es lo que no debemos hacer, aunque lo hacemos, pero no es lo ideal. Lo ideal es que podamos seguir dialogando con Él y podamos decirle en confianza lo que sentimos y pensamos acerca de esa situación. Y preguntarle: Señor, ¿pero qué pasa? No, yo no veo respuesta. Y Él siempre te va a estar hablando. Y siempre te va a estar dando algún entendimiento para que tú cobras ánimo. Aunque en ese momento lo único que te diga sea confía. Confía. O simplemente te permita sentir su presencia. Y ahí cobres ánimo. Aunque nada haya cambiado. Lo importante es mantenernos en comunicación con Él, aunque la condición en que lleguemos tal vez no sea la ideal, pero es nuestra realidad. Y tal vez llegamos: Señor, estoy cansado, estoy desanimado, no tengo ni deseo de hablar. Y sin darte cuenta, ya estás hablando con Él. Es que a veces tenemos un concepto de la oración tan equivocado que necesitamos pedirle a Dios que nos enseñe a caminar con Él, definitivamente. Porque creemos que siempre la oración debe estar fluyendo como algo místico. No, mis amados. La oración es el medio hermoso que Dios nos ha provisto para mantenernos en contacto con Él en este caminar cristiano. Porque te pregunto, ¿tú hablas con tu amigo todo el tiempo lo mismo? Yo me imagino que tú tienes algún amigo, alguna amiga, con lo que tú hablas todos los días. Y todos los días tú le dices lo mismo. No, siempre hablamos algo diferente, siempre tenemos algo que contar nuevo. Tal vez hoy te rías con ella, mañana le digas que estás enojada o que pasaste un mal rato y todo el tiempo hay algo nuevo que contar. Lo mismo sucede con Dios. A veces nos metemos en la mente: Dios santo, maravilloso, que estás en los cielos. Y entonces creemos que tenemos que estar en ese ambiente de adoración glorioso, pero es que no siempre estamos así. Hay veces que yo amanezco, una cosa tremenda, adorando, y Señor, te amo, te adoro, y lo que quiero es estar adorando, y se me fue el tiempo en eso. Pero hay días que no. Hay días, hermano, que si el Espíritu Santo no me ayuda, yo no abro la boca. Estoy desanimada, estoy cansada. Y ahí empiezo: Señor, tengo un cansancio, Señor, ayúdame. No hay fuerzas. ¿Ves la cuestión? O sea, por eso la Biblia dice que cuando oremos, mira, con el corazón, no con esta. Que tengamos un corazón sincero, no algo mecánico, no algo superficial, sino conforme a como yo me siento. Y ahí va a fluir esa comunicación con Dios. Entonces aquí, estas dos preguntas. ¿Creo que Dios me va a defender? ¿Creo que Dios se interesa por mí? No dudes ni por un momento que Dios se interesa por ti. Que Dios se interesa en ayudarte. Por el contrario, Dios es un Dios de misericordia y que está siempre del lado del pobre, del necesitado, de aquel que necesita a alguien que le haga justicia. Y aquí está el Señor, el Dios juez justo. Y dice, Él mismo, Jesús mismo, contesta: claro que no. Pero Él hace las preguntas de manera reflexiva para que ellos mismos se las contesten, porque muchas veces trae la duda a nuestro corazón.
Y luego él dice, si pensaste que sí, es un no rotundo. Claro que no. Jesús mismo te dice, no, que no se te ocurra pensar que Dios no se interesa por ti, que Dios no te va a defender, porque eso no es cierto. Sino que, escucha bien, te responderá de inmediato. ¡Wow! De inmediato. Algo va a hacer para suplir a tu necesidad. Ahora, luego de esto, que contrapone la actitud de este hombre injusto versus el Dios amoroso, misericordioso y justo, ante la necesidad de esta mujer, y nos invita a una reflexión para que nosotros mismos nos preguntemos si vamos a desmayar en medio de la situación, porque esta mujer no desmayó. Aprendamos de ella. Ella, imagínense, esta mujer ante este hombre injusto, ella perseveró. Ella le rogaba que le hiciera justicia. Y dice que para quitársela de encima, obró justicia. ¿Cuánto más nosotros debemos perseverar en la oración, en la situación en que estemos, seguir confiando ante un Dios que dice que se compadece de nosotros y que nos responderá de inmediato? ¿Cuánto más nosotros nos debemos motivar a seguir orando? Y usted dirá, pero ahí dice de inmediato, y yo llevo tantos años orando por X situación. Ese de inmediato, en el tiempo que es de Dios, un Dios que es infinito, que para Dios un día como 1000 años, como 1000 años como un día, imagínese. A veces nosotros nos metemos cosas en nuestra mente y debemos confiar que la palabra de Dios dice que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, en esa inmediatez. No dudar, como yo pensaba anoche mientras meditaba. Dice, Señor, no es que tú llegues tarde, es que tú haces las cosas hermosas en tu tiempo. No es que Dios llegue tarde, es que Él sabe hacerlo en su tiempo para que quede hermoso, pero obrará justicia a su debido tiempo. Entonces más adelante Jesús hace una aseveración muy interesante. Dice, cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en mí? O sea, que esto tiene otra enseñanza. Nos invita a que confiemos y no desmayemos por encima de las circunstancias que estamos viviendo y sigamos con una actitud expectante, porque llegará el día en que Jesús ejecutará juicio sobre las naciones, sobre los malvados. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo hoy que nos desanima, las injusticias, las persecuciones, ¿sí? Todo lo que estamos viendo nos debe motivar a seguir orando, a seguir persistiendo en pedir justicia, o sea, en que Cristo vuelva y vuelva por su pueblo y ejecute justicia sobre los malvados. Tanta cosa que estamos viendo, que sufrimos cómo quieren destruir la niñez, sufrimos cómo quieren destruir los valores del reino, estamos sufriendo muchas cosas, cómo están masacrando a muchos cristianos, cómo la iglesia cristiana está siendo perseguida de una manera inmisericordia. Eso, en lugar de desanimarnos, aquí nos invita el mismo Jesús
a que no desmayemos, sino que por el contrario recobremos fuerza, ánimo y sigamos clamando al Dios que ha prometido que tendrá un día de justicia, ese día de su ira, del juicio final, donde cada cual recibirá lo merecido. Y esa promesa nos debe a nosotros mantener en una oración constante y no desmayar. Así que viene por dos lados, desde el aspecto personal, que tal vez necesitamos que Dios obre justicia en alguna situación. Personal, familiar, laboral, no sé. Sobre todo, yo te invito a ti a que si no estás buscando de Dios, no tienes una relación personal con Dios y estás escuchando este mensaje y estás atravesando por muchas situaciones de injusticia, procura primero experimentar la primera justicia que experimentamos todos aquellos cuando reconocemos que tenemos necesidad de Dios. Pues la Biblia nos ha dicho claramente, hemos sido justificados a través del sacrificio de Jesucristo. Recibe ese primer perdón, esa primera misericordia y esa primera justicia donde Dios te declara hoy inocente por medio de Jesucristo. Y entonces cuando tú experimentas primeramente esa justicia de perdón de pecado, Dios entonces seguirá haciendo justicia a tu vida por todas las situaciones que te haya alcanzado esa vida de pecado y de vivir lejos de Dios. Dios irá ordenando cada aspecto en tu vida, porque Dios te ama y Dios tiene misericordia de ti. Confíale tu vida primeramente a Dios. Recibe el perdón de pecado para tu vida, que es una obra de misericordia y de justicia, donde Dios te declara inocente por medio de Jesucristo. Y luego, todas estas otras situaciones que tengas presente en tu vida, que necesitas que Dios te ayude, que obre misericordia, tal vez injusticias en tu trabajo, que tú sabes que no es justo lo que te han hecho, confíaselo a Dios. Y no dudes ni por un momento de que Dios obrará justicia. Pero eso sí, asegúrate bien, porque dice la palabra que Dios hace justicia al justo. Porque si hemos pecado y nosotros mismos hemos provocado situaciones, también nos invita a la palabra a obrar justicia. Sí, si hemos abusado, si hemos nosotros ofendido, si hemos sido nosotros los que hemos provocado esa injusticia, también Dios nos invita a obrar justicia, porque de eso se trata, que nosotros caminemos con el mismo carácter de Jesús, que obró justicia sobre todos aquellos que le rodeaban. En fin, que la palabra hoy nos exhorta a que cobramos ánimo. No nos desanimemos por encima de todo lo que estamos viviendo. Estamos en medio de un mundo que parece que en un caos, en un desorden, donde vemos tantas y tantas situaciones de injusticia, de maldad, pero no desmayemos. Por el contrario, sigamos orando para que venga el justiciero, Jesucristo, en calidad de juez, y Él emita la sentencia. Mientras tanto, sigamos orando y poniéndonos en la brecha por el indefenso, por aquel que no tiene quien lo defienda, por el débil, por el maltratado, por los que reciben las injusticias de los sistemas. Y aparte de orar, pidámosle a Dios que nos ayude a convertirnos en una alternativa, en una respuesta de Dios ante esa necesidad. O sea que como pueblo de Dios, también nosotros somos llamados a hacernos uno con Dios para hacer respuesta
a la necesidad de aquel que está siendo maltratado y marginado. Eso también nos ayudará, nos motivará. Eso es muy importante. Cuando nosotros nos hacemos parte del reino de Dios, eso trae esperanza, trae ánimo y trae un sentido de propósito a nuestra vida. Porque es como si pudiéramos ver mucho más real el mover de Dios cuando nos hacemos uno con el plan de Dios para obrar justicia en medio de nuestra comunidad. Siempre habrá algo que podemos nosotros hacer guiado con la ayuda de Dios. Y si más adelante yo le invito a que lea la próxima historia, relato que habla acerca de dos personajes que se acercan a Dios y nos invitan a que nosotros en esta parábola también podamos identificarnos y aprender a acercarnos a Dios con la actitud correcta. Una actitud de humildad, de necesidad, donde reconocemos que sin Él no podemos. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en esa actitud de necesidad, de fragilidad, de cansancio, de un ya no puedo más, vemos el obrar de Dios de una manera maravillosa. Vemos como Dios, como dice el Salmo, que aunque habita allí en el templo, en su santo templo, en ese concepto que había, Dios se mueve a responder a tu situación, a tu necesidad. Y vas a ver cómo inmediatamente recibirás una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, de esperanza. ¿Cuántas veces somos testigos de esas misericordias de Dios y que gracias a ellas seguimos en pie, seguimos con nuevo aliento? Porque Dios es un Dios justo que se compadece de nosotros, pues dice la Escritura que Él no se olvida de nuestra naturaleza, de nuestra fragilidad, que la compara el salmista con la flor del campo, que hoy es y mañana deja de ser. Dios no se olvida de tu fragilidad, de tu cansancio, de tu debilidad y de que ya no puedes más. Solamente te invita la palabra en esta hora a que no desmayes, a que sigas perseverando, porque Dios se interesa por ti. Como dice, aunque tardare, espéralo, porque Dios siempre está atento a la necesidad de sus hijos. Él siempre está atento a nuestras necesidades, pero muchas veces permitimos que el desánimo nos venza y nos desconectamos. Y muchas veces dejamos de orar, dejamos de hablar con Dios. Procura que en este tiempo, en este momento, si eso te ha sucedido, nos sucede a todos. Es parte de nuestra fragilidad humana. Lo importante es reconocerlo. Y como yo siempre digo, retoma el paso, mi amor. Tómalo donde lo dejaste. ¿Cuántas veces yo he tenido que hacer eso? Y yo, bueno, vamos a continuar. Y tomamos como que un segundo aire. Dios nos da nuevas fuerzas y gracias a su misericordia seguimos en pie. Y eso nos ayuda a que nuestra fe se fortalezca y cada día entendemos la grandeza de Dios. Terminamos diciendo, Dios es real, porque definitivamente si fuera por mi fuerza, yo me hubiese quedado en el camino. Pero siempre que me quedo en el camino, veo cómo Él se hace real. Siempre que le digo, Señor, ayúdame, no puedo más, no hay fuerzas, no hay ánimo. Y Él siempre, siempre va a venir a tu pronto auxilio. Como le decía el salmista, tú eres mi pronto auxilio, mi refugio, mi oportuno socorro. Así que yo te invito a que no permitas que el desánimo te venza. Y ahí en medio del cansancio, en medio de esas manos caídas que tienes, eleva esa oración. Y di conmigo, Señor,
estoy cansado, estoy cansada, no hay ánimo, no hay fuerzas, te necesito. Así de sencillo. Y verás cómo Él se hará una vez más realidad en medio de tu situación. Y una vez recobres ese aliento, continúa el paso, que nuestra redención está cerca. Así que anímate a seguir, porque esa es la perfecta voluntad de Dios para tu vida y para la mía, y no tan solo nos invita a hacerlo, sino que, escucha bien, también dice la Escritura que nos ayuda a hacerlo. Nos dice qué hacer y nos da la fuerza para hacerlo. Así que en el nombre de Jesús, yo espero que esta palabra haya traído aliento, ánimo a tu vida, esperanza, y que como esta viuda, imagínate, si esto fue ante un hombre insensible y malo, ¿cuánto más nosotros no vamos a tomar aliento sabiendo que tenemos un Dios bueno de nuestro lado, que nos ama y que sabe que estamos cansados? No dudes ni por un momento que te va a escuchar, que te va a defender tu causa, y sabes que vas a terminar mucho más contento de cómo comenzaste a hablar con Él. Esa es mi esperanza, y te pido en el nombre de Jesús que no desmaye, porque sabes que todavía largo camino nos resta, pero tomados de Dios, estoy segura que llegaremos al otro lado, en el poderoso nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente, y ya sabes, en el nombre de Jesús, tome aliento tu corazón y no te olvides que Dios es un Dios de amor.